Hoy por la mañana, el presidente López Obrador reveló lo que puede ser extremadamente significativo en la investigación y casos de corrupción y de desvíos de recursos y de, bueno, o sea, nepotismo y una serie de componendas históricas en el país a través de la figura de probablemente el villano más grande de la historia moderna del país. Y digo, el némesis de López Obrador. Estamos hablando del expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien estuvo en el poder en México de 1988 a través de un fraude electoral, probablemente el fraude más grande de la historia del país, el segundo, el que le hacen al propio López Obrador en 2006, hasta 1994, ¿no? Donde detona una crisis económica y bueno, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Toda la historia del país. En ese periodo comienza, bueno, no comienza como tal, pero sí se acelera, o sea, se mete todo el acelerador al neoliberalismo en México. Se privatizan N número de empresas, ¿no? Nacionales, grandotas, pequeñas, o sea, de todo tipo de tamaño, Telmex, ¿no? Entre ellas una empresa estatal, un monopolio estatal en un sector estratégico de la economía, como era telecomunicaciones, como sigue siendo. Telecomunicaciones se entrega a Carlos Slim, o sea, Ricardo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Con Banco Azteca, o sea, una serie ¿no? de desvíos y de corrupción que seguimos padeciendo en el fondo, en todo el país. Entonces, el López Obrador reveló una cajita, ¿no? Un expediente secreto del propio Carlos Salinas, que, o sea, básicamente un pajarillo, ¿no? Le dijo que existe. Vamos a ver las declaraciones de López Obrador y lo comentamos. Esto es acá y así debería estar bien compartido. Entonces lo escuchamos. Una persona, y unas cajitas así, ¿se acuerdan las cajas donde se ven las fichas para la biblioteca, para ir a buscar los libros? Ordenados por nombres, concepto y fecha. Entonces le decía a este amigo que lo fue a ver, que me lo platicó, a ver, dime a alguien, un nombre, fulano de tal. Sacaba la ficha y el anexo del cheque o de la factura. Yo normalmente acelero la velocidad de López Obrador. No es una falta de respeto, es que el señor habla un poquito lento, ¿no? Y ya lo escuché 2:30 de la mañana, entonces prefiero escucharlo un poquito más rápido. Espero que no les moleste. ¿Quién sabe si sea cierto lo que me platicó este amigo? Pero me lo platicó porque le dijo, a ver, Andrés Manuel López Obrador, no lo tengo. Por eso no es confiable. Esto desde hace algún tiempo. Bueno, el caso es que Aguilar Camín sí lo exhiben con eso de que recibía dinero, porque en aquel tiempo pues, había una estrecha amistad. Se rompe, incluso Aguilar Camín hace un libro sobre el asesinato de Colosio. Ahí un poco se desvía, ¿no? del tema y empieza a hablar de hecho, así es como sale el tema, con Aguilar Camín, y que se ha revelado últimamente los montos exorbitantes de dinero que recibían, no nada más él, o sea, todo el mundo sabe, ¿no? El famoso chayo, ¿no? El chayote, que ahora es muy, muy conocido, ¿no? Y muy coloquial, incluso. Antes era un término que solamente en los círculos periodísticos de México, ¿no? La gente que estaba ahí sabía a qué se refería, chayo, no los chayoteros, serán quienes recibían dinero del gobierno, ¿no? Como tal, para, pues, ¿no? Comprar voluntades, ¿no? Y promoción, y, o sea, prensa bonita, y en el fondo, lo que Noam Chomsky, ¿no? llama manufacturing consent, ¿no? O sea, ¿cómo convences a la gente de que es una buena idea entregarle a una persona un monopolio estatal en un sector estratégico de la economía? Pues lo vendes como modernidad, ¿no? Le das la vuelta, o sea, cambias la narrativa que hoy le llaman, ¿no? Antes, esta palabra no estaba como tan en el léxico de las personas, pero hoy es mucho más
frecuentemente utilizada, ¿no? En ese entonces, recordemos también, nace como tal el periódico Reforma, o sea, como una apuesta del Estado para tener un periódico que empuje la narrativa que queremos empujar, ¿no? Desde el poder, desde el Estado. Entonces, esto es lo que sucede en México. Digo, y hoy es interesante, ¿no?, que en un foro oficial, como es la mañanera, que, digo, evidentemente se presta para muchas cosas, ¿no? O sea, es evidentemente una herramienta política de López Obrador, de mantener la narrativa que le gusta sobre los temas que quiere, pero, o sea como sea, es un foro oficial de gobierno y es el titular del Ejecutivo el que está revelando, ¿no?, de habladas o de comentadas o como sea, que Carlos Salinas de Gortari tiene un archivo extenso, o sea, por orden alfabético, ¿no?, por fechas y por cuestión, ¿no?, por tema, sobre personas de interés de la comentocracia política mexicana que recibieron recursos o favores o alguna componenda desde gobierno. O sea, este archivo, si es que existe, no porque este supuesto archivo, hay que decirlo por si hay algún abogado viendo, este presunto archivo con presuntos hechos de supuestos, ¿no?, actores políticos, puede ser fundamental e instrumental en llegar hasta el fondo para desmantelar las redes de corrupción que todavía persisten en el país. O sea, no es tan difícil de comprender, ¿no?, el por qué medios de comunicación como el Reforma, como el Financiero, como el Universal, que antes eran los favoritos del Estado, y no me refiero como que nos caen bien y nos llevamos en las reuniones y las juntas, que también era cierto, o sea, se conocían, ¿no? Es la élite del poder mexicana, pues iban a las mismas cenas, conocían a la misma gente, se casaban entre ellos, ¿no?, las bodas, la realeza mexicana, pero además eran los favoritos del Estado en el sentido de que recibían miles de millones de pesos todos los años en publicidad oficial, ¿no?, o en contratos de consultoría, o en cualquier tipo de cosas para desviar recursos hacia estas personas. Entonces, no es de extrañarse que hoy, que ya no lo reciben, o que reciben una fracción infinitesimalmente pequeña con lo que antes recibían, pues que ahora estén encabronados, cabrón, ¿no? Y que todos los días, sin falta, Reforma, Universal, Financiero y ¿no?, este puñado de medios de comunicación, ahora sumados a Loret de Mola, ¿no?, a ¿cómo se llama este cabrón? El viejito, el teacher, Joaquín López de Dóriga, pues que estén escabronados, güey, ¿no? Y que todo el día, todo el tiempo, le estén tirando, iba a decir una palabra que quizá me desmonetice, ¿no? Pero, evidentemente, es algo hasta humano, cabrón. O sea, si yo estuviera en esa posición, también estaría encabronado. O sea, no voy a darme aires de pureza, ¿no?, y que yo soy incorruptible. No, es que nadie me ha querido corromper, cabrón. O sea, nadie me ha llegado al precio, güey. O sea, si yo recibiera $1,000,000 al mes, ¿no?, por ejemplo, como lo recibía el teacher, ¿no?, cuando lo que decía, lo que salía de su boca era la noticia. O sea, no había otra versión. Él era, heredero de Carlos, de Jacobo Zabludowski. O sea, el teacher era la noticia de México. Entonces, ese tipo recibiendo más de $1,000,000 al mes, de pronto ya no recibes nada, pues yo me encabronaría también, güey, ¿no? Pues ¿dónde está mi chayo? ¿Dónde está mi comidita, cabrón? O sea, esto es parte del contexto histórico, ¿no?, de por qué se molestan. Ahora, ¿no?, ahora ya está la crítica fácil, lo que vas a escuchar en todos lados. Ahora va lo que no vas a escuchar en todos lados. Peña Nieto, ¿no?, que es parte de este legado del salinismo, del priismo, de toda esta cuestión, modificó la ley de comunicación oficial, que, tan flagrante era que le llamaron en su momento la ley Chayote, no la ley Chayo. ¿Qué dice esta ley Chayo? Que el Ejecutivo puede distribuir los recursos a la publicidad oficial de forma discrecional. O sea, antes era como por cuotas y lectores y tiraje, había una fórmula
digo que bastante sesgada, en mi opinión, pero por lo menos había una fórmula, ¿no? Donde o sea, el Ejecutivo no podía decir, bueno, este me cae bien, este año le doy más a este año más al otro, y así, ¿no? Repartir discrecionalmente. Eso lo hizo Peña Nieto. López Obrador, con todas las peleas ¿no? continuas, con todo y los ademanes y desmanes que tiene contra cierto sector de la prensa neoliberal, que en los méritos, evidentemente hay un conflicto ideológico ahí y programático. Con todo y eso, y este discurso, no ha cambiado la ley Chayo. Ahora él es el beneficiario de esta ley, porque él puede repartir de forma discrecional el gasto en publicidad oficial. Y ahora, ¿quiénes son los beneficiados? Digo, principalmente la jornada, ¿no? O sea, hay que decirlo como tal, güey. O sea, sí, redujo el total del monto que se destinaba a publicidad oficial, lo redujo a la mitad en el primer año y lo está reduciendo, si no me recuerdo, entre 20 o 30% para este segundo año. Eso es bueno. Pero el uso discrecional de los recursos sigue ahí. La ley Chayote sigue ahí. Y no está, o sea, no está ni siquiera en el discurso de la gente, cabrón. O sea, no está ni siquiera en el inconsciente colectivo, ¿no? Modificar esta ley, cuando se debería modificar esta ley. Pero bueno, digo, hasta ahí voy a dejar el comentario. Muchas gracias por ver. Muchas gracias por compartir, suscribirse y toda la cuestión. Y nos vemos hasta la próxima.